Amén. Amén. ¿Cómo anduvieron en la semana con el material que estuvieron leyendo? Porque yo lo que mandé, en realidad fue todo el curso completo. No sé si pudieron leer algo, hacer la tarea. Yo sé que Susana hizo el trabajo práctico sobre modalismo, triteísmo y subordinacionismo. Yo sé que la semana pasada hubo mucha información, muchos conceptos y a veces la sobreabundancia de palabras y conceptos más que aclarar oscurece, pero bueno, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a por lo menos tener claro lo fundamental, que ya es mucho. Para el tema de la Trinidad, ¿se acuerdan que habíamos arrancado con el problema de Agustín? El conflicto que tenía para poder esclarecer algo sobre el punto de la Trinidad. Bueno, así habíamos comenzado la semana pasada con esa introducción, con la definición del término Trinidad, con el postulado sobre unidad en la diversidad. Después seguíamos con igualdad en dignidad, que nos hablaba de que cada una de las personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tienen la misma esencia, la misma naturaleza y la misma dignidad, pero después en el punto C veíamos que hay funciones, hay diversidad en las funciones. Decíamos que Jesús, recordábamos que Jesús decía que Él estaba sujeto al Padre, pero también Jesús decía, yo y el Padre, uno somos. Eso le acarreó problemas, porque los fariseos, los religiosos de su tiempo, cuando lo escucharon decir eso, ¿qué pasó? ¿Cómo lo entendieron? Bueno, el texto donde aparece eso es claro porque nos cuentan que lo querían matar. ¿Por qué razón lo querían matar a Jesús? Se hacía el Padre. Claro, ellos mismos dicen que no es por nada malo que lo querían matar, sino porque se hacía igual a Dios. O sea, ellos lo entendieron. O sea, comprendieron lo que Jesús estaba diciendo y por eso lo querían liquidar, porque se hacía igual a Dios. En el punto C habíamos terminado hablando de la diversidad en las funciones. Y un poco tiene que ver con lo que quedó como tarea o como para investigar sobre el subordinacionismo. ¿Pueden explicar qué es el subordinacionismo? Recién lo estaban explicando acá. Yo noté que es una desigualdad en la Trinidad. Subordina al Hijo al Padre, o sea, el Hijo está por debajo del Padre, pero decíamos que no era una herejía, porque habla de las tres personas, solamente que ahí estará el texto, yo no copié todo, pero puse eso, lo único, como que se subordina al Padre, pero no era una herejía, porque creo que esto data también del siglo III, todo esto surge entre el siglo II y el siglo III, estas teorías. Yo acá tengo modalismo, esta no es la foto, no le saqué la foto. Bueno, vos, Susana, tenés el apunte ahí de subordinacionismo. Sí. ¿Querés que lo lea? Dale. El subordinacionismo es una doctrina teológica cristiana que afirma que el Hijo, Jesucristo, y el Espíritu Santo están subordinados al Padre en rango o en naturaleza, aunque no necesariamente en función. Es decir, no son iguales en esencia o en eternidad, sino que el Padre es la fuente y origen de la divinidad y el Hijo y el Espíritu Santo son derivados o dependientes de él. Los conceptos claves del subordinacionismo son la subordinación ontológica, que se refiere a la idea de que el Hijo y el Espíritu Santo son ontológicamente inferiores al Padre, es decir, de una naturaleza o rango menos elevado. La subordinación funcional
se refiere a la idea de que el Hijo y el Espíritu Santo están subordinados al Padre en su función o rol dentro de la Trinidad, aunque pueden compartir la naturaleza divina. Y el subordinacionismo moderado es el que acepta la divinidad del Hijo, pero lo considera inferior al Padre. También está el arrianismo, que es la forma extrema del subordinacionismo, que afirmaba que Jesucristo no era consustancial, o sea, de la misma sustancia que el Dios Padre, que fue creado por Él, niega su divinidad y sostiene que Jesucristo es una criatura que es superior a los seres humanos, pero no igual a Dios. Bien. Ahí tenemos las variantes del subordinacionismo. De todas esas, hay una que se arrima a lo correcto, pero hay otras que son herejías. Bueno, ahora vamos a entrar en la historia de la doctrina, donde un poco nos muestra cómo fueron desarrollándose estas posturas. Habíamos hablado también del triteísmo. El triteísmo, ¿qué consideraba o qué considera? Tres dioses. Tres dioses. Tres dioses. Frente a un dios trino, pero son tres dioses. ¿Y el modalismo? El modalismo, yo lo tengo acá. Que eran que tanto Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, o Padre, Hijo y Espíritu Santo, eran modos o formas de Dios. Entonces, y que sucedían, lo que yo había leído es como que podían suceder de manera, uno en un momento distinto al otro, pero no de manera simultánea los tres. Iban apareciendo, entonces decía, el Antiguo Testamento fue Dios Padre, en el Nuevo fue Jesucristo y en la ascensión de Jesucristo fue el Espíritu Santo. Pero que ninguno está al mismo tiempo en todos los lugares, son separados. Bien. Bueno, como vemos, esto demoró siglos. Mejor dicho, sigue demorando siglos, porque hasta el día de hoy no hay un acuerdo, no hay unanimidad en estas posturas sobre la Trinidad. Existe la Trinidad, es una doctrina con fundamento, para algunos no. El unicismo, la otra postura dentro del cristianismo, sostiene que Dios es uno. ¿Nosotros creemos que Dios es uno? Claro que sí. Porque la Biblia dice que Dios es uno. En tres formas, en tres personas. Pero tampoco hay un criterio unánime para negar que el Hijo y el Espíritu Santo son también Dios, y poseen naturaleza divina. Fíjense que en el subordinacionismo, una de las definiciones marca una diferencia. Jesucristo no llega a ser igual en esencia que Dios, que el Padre. Es inferior. O sea, la subordinación no es en cuanto a relación o a sujeción, sino también a naturaleza. O sea, son debates que existieron desde el comienzo en realidad del segundo siglo, tercer siglo, y siguen hasta el día de hoy. El punto que sigue, el punto 4, tiene como título Historia de la Doctrina. Punto 4, Historia de la Doctrina. El judaísmo siempre mantuvo en alto el estandarte de Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, uno es. Y en el nacimiento del cristianismo, los debates sobre la deidad del Hijo tuvieron como protagonista al mismo Jesús, como él decía, yo y el Padre uno somos, en Juan 10:30. Los judíos querían apedrearle porque, siendo hombre, se hacía Dios, Juan 10:33. La presión y la insistencia judía sobre este punto, con el tiempo, fue permeando a la Iglesia y comenzaron a surgir posturas que generaron los primeros conflictos. O sea que los primeros problemas dentro de la Iglesia cristiana fue la presión judía. O sea, los judíos, hasta el día de hoy, sostienen que Dios es uno. Claro.
por eso también rechazan a Jesucristo como el Mesías que presentan los cristianos, porque el cristianismo presenta a Jesucristo como el Hijo de Dios. Ellos no aceptan que Jesús tenga la misma esencia divina que el Padre, que el Dios creador. Eso fue un poco el comienzo de los debates dentro de la iglesia primitiva, que después se fueron agravando cuando entraron los gnósticos, la filosofía griega, también los judaizantes. Los judaizantes eran, y siguen siendo también, gente que se convierte al cristianismo, pero sin renunciar a las raíces judías y al legalismo judío. Bueno, vamos a seguir leyendo el segundo párrafo. ¿Podés seguir, Susana o Sandra? Giselle ya tiene la hoja, hijo, así que le podés decir a Giselle también si quiere leer. ¿Podés leer, Giselle? Pero leo Dale. Todavía no estaba cerrado el canon del Nuevo Testamento cuando comenzaron dentro de la Iglesia los primeros debates sobre la deidad del Hijo y del Espíritu Santo. Que siga Giselle. Dale, ¿se escucha? Sí. Seguí con Tertuliano. Bueno, Tertuliano fue el primero que usó el vocablo Trinidad, 215 después de Cristo, y primero también en formular la doctrina. Pero su definición fue deficiente, puesto que enseñaba una injustificada subordinación del Hijo al Padre. Orígenes fue todavía más lejos en esta dirección, enseñando explícitamente que el Hijo está subordinado al Padre con respecto a la esencia, y que el Espíritu Santo está subordinado aún al Hijo. Despojó de la esencia divina a estas dos personas de la deidad y proporcionó un escalón a los arrianos, 318 después de Cristo, que negaron la divinidad del Hijo y del Espíritu Santo, presentando al Hijo como la primera criatura del Padre y al Espíritu Santo como la primera criatura del Hijo. Arrio, 256-336 después de Cristo, sacerdote de Alejandría, sostenía que no hay tres personas en Dios, sino una sola persona, el Padre. Jesucristo no era Dios, sino que había sido creado por Dios de la nada. El Hijo es, por lo tanto, criatura, y el ser del Hijo tiene un principio. Ha habido, por lo tanto, un tiempo en que Él no existía. Al sostener esta teoría, negaba la eternidad del Verbo, lo cual equivale a negar su divinidad. Esta es la posición que todavía mantienen los testigos de Jehová. Dejo ahí. Bien, sí, pero un ratito. En este párrafo habría que subrayarlo porque un poco sintetiza la diferencia que hay con, por un lado, los unicistas y por el otro lado, con los arrianos. Y uno diría, pero a nosotros, ¿qué nos interesa esto? En realidad, como leemos acá, Arrio fue el que sentó las bases para lo que hoy los testigos de Jehová siguen sosteniendo. No solo los testigos de Jehová, los mormones también niegan la deidad de Jesús. Y es acá donde a nosotros nos tendría que interesar conocer estas posturas, porque tenemos testigos de Jehová en nuestro tiempo, tenemos mormones en nuestro tiempo y tenemos otras corrientes que pueden llegar a mantener los mismos conceptos que proponía Arrio. Entonces, acá nos tendría que preocupar el hecho de desconocer esto, porque a la hora de explicar quién es Jesús, ¿cómo lo vamos a hacer si no manejamos ciertos pasajes bíblicos que sostienen la divinidad del Hijo y del Espíritu Santo?
Entonces acá más o menos tenemos ya el antecedente de en qué momento de la historia aparecen estas herejías. Es clarito lo que en esta parte del párrafo que leímos se plantea como la gran diferencia o el meollo del problema: negar la divinidad. O sea, hay que negar la deidad de las personas para negar la Trinidad. Y acá podemos terminar el curso y lo simplificamos. No. ¿Pero por qué? ¿Por qué digo esto? Después más adelante están los pasajes bíblicos que muestran la deidad del Hijo, la deidad del Padre y la deidad del Espíritu Santo. Y es asombroso porque, digo yo asombroso, porque en la Biblia que usan los testigos de Jehová están los versículos sin modificarse. Y uno dice, pero ¿cómo? Si ahí está clarito que dice que Jesús es Dios, es el verdadero Dios. ¿Cómo lo niegan? ¿Cómo niegan la deidad del Hijo? Si aún en su Biblia ellos no lo pudieron modificar. Sí, perdón, Ricardo, la Biblia, porque yo he leído la Biblia de los Testigos de Jehová, está modificada. ¿Sí? Porque en Juan dice que Jesús es un Dios. No dice que es igual a Dios, dice que es un Dios en la Biblia de los Testigos de Jehová. En el Evangelio de Juan. Sí. En el Evangelio de Juan. Uno de los que vi más uno de los que vi más notorios, pero no es en el único lugar en que está modificada la Biblia de ellos, porque yo la he leído, no completa por supuesto, pero he leído pasajes fundamentales y sí está cambiada. Sí. Ahora, hay un texto que yo digo que ese no lo pudieron cambiar, o que no se avivaron de cambiarlo, capaz que no sé si ahora lo hicieron. Yo lo tengo por acá. Primera de Juan 5:20. A ver, alguien que busque Primera de Juan 5:20. También sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al verdadero, con mayúsculas. Y estamos con el verdadero, con su Hijo Jesucristo, que es Dios verdadero y vida eterna. Con su Hijo Jesucristo, que es Verdadero. Dios verdadero y vida eterna. Jesucristo es Dios verdadero, dice ahí. En la Biblia de los Testigos de Jehová también dice que Jesucristo es Dios verdadero. En la Reina Valera, ¿qué dice? Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Tendríamos que buscar... ¿Alguien tiene la versión de los Testigos de Jehová en la aplicación? No sé cómo sale. Sí. Acá lo tengo. Versión de los Testigos de Jehová de 1 de Juan 5:20. Dice, sabemos además que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al verdadero y estamos en unión con Él, que es verdadero, sí, por medio de su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Sí. Lo que tienen los Testigos de Jehová en muchas partes es la utilizar las comas en lugar diferente, ¿sí? Que cambia completamente. O sea, el que conoce Ay, se me corta. Se cortó su... Se entrecorta. Un poquito de gramática se da cuenta. Verdadero, coma, por medio de su Hijo Jesucristo. Esa coma ya cambia el sentido de la oración. Entonces eso se adecua, sin cambiar lo que dice, se adecua a lo que ellos proclaman, ¿sí? Dice lo mismo, pero la coma esa cambia el sentido de lo que dice. Claro, pero no es tanto el problema ese, sino después de eso. Punto. Porque después ahí dice... Claro. ¿Qué dice después de eso? ¿Vos lo tenés ahí?
sigue diciendo que este es el verdadero Dios y la vida eterna. Sí, eso lo dice. Para que se abra. Dice, hijitos, cuidado con los ídolos. ¿Te digo el de los testigos? Sí, Ese es el Dios verdadero. Te leo después del punto que dice, conozcamos al que es verdadero. sí. Y estamos en unión con Él, No. que es el verdadero, por medio de su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ese él no tiene acento. Y lo que dice la de la Reina Valera, sin punto, dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. El problema, o sea, no pudieron modificar en realidad las palabras del texto. Pudieron cambiar puntuaciones, pero no pudieron sacar o eliminar las palabras. Por eso, como vos decís, depende de dónde se ubique el sentido que se le quiera dar. Ahora, no pudieron sacar la frase que este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y en el contexto se refiere al Hijo, pero también se refiere al Padre. Entonces, ¿cuál es la interpretación que ellos le dan al texto? Que cuando hablan de que es el verdadero Dios y la vida eterna, ¿hablan de quién? ¿Del Hijo o del Padre? El Hijo. Para nosotros es el Hijo. El Padre. Para nosotros es el Hijo y para ellos es el Padre. Es el Padre. Ese Es el Padre. Pero esa es la interpretación de ellos. Pero el texto no lo pudieron No lo modificar. pudieron cambiar, claro. Bueno, y así como ese hay otros. Lo vamos a ir viendo cuando lleguemos a la lista de todos los pasajes. Porque no es el único que no pudieron cambiar. Hay otros también. Ahora, sigamos con el tema de la historia de la doctrina. ¿Sí? A ver si podemos terminarlo. ¿Quedamos en dónde? En el cuarto siglo tenemos que... Ese es el párrafo que sigue. Bueno, ¿quién va a leer en el cuarto siglo? La última frase. Sandra, ¿estás ahí? Sí, estoy. ¡Ay, no me lo muevas! Ahí estoy. En el cuarto siglo, la Iglesia comenzó a formar su doctrina de la Trinidad. El Concilio de Nicea, 325 después de Cristo, declaró que el Hijo es coesencial con el Padre, en tanto que el Concilio de Constantinopla, está ahí separado, 381 después de Cristo, sostuvo la deidad del Espíritu Santo, aunque no con la misma precisión. Por lo que hace a la relación de las tres personas, se declaró oficialmente que el Hijo es engendrado del Padre y que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, Berkov. La controversia trinitaria llevó siglos de discusiones y aún continúa. Este breve resumen solo pretende ubicarnos en el marco histórico donde se originó. Lógicamente, esto que tenemos acá en el punto 4 es un breve resumen que nos ubica en el tiempo, en la historia, donde comienzan estos debates sobre este tema de la Trinidad. Como habíamos dicho la semana pasada, los primeros creyentes No tenían conflicto. no, claro, nunca se preocuparon por desarrollar esta doctrina porque ellos eran testigos presenciales de lo que hizo Jesucristo y la obra del Espíritu Santo, lo que pasó con el Espíritu Santo cuando comienza la iglesia. Después, por estos ataques que hubo, fue necesario desarrollar la doctrina. Y llegamos al punto 5, Dios, uno en esencia y tres personas. Y acá en el punto A tenemos como subtítulo la ley de la no contradicción. Bueno, dentro de la filosofía, de los debates filosóficos, y dentro también de la apologética, existen estos argumentos o estas leyes de la no contradicción, que en este caso, ¿qué era lo que se planteaba? Que los que creían en la Trinidad eran contradictorios. ¿Por qué?
porque justamente el tema del triteísmo, ¿no? O es un Dios o son tres. Claro. Entonces, ¿qué dice la ley de la contradicción? Punto A. Voy a leer para ver si se escucha. Avísame, Su, si se escucha mejor. Si no, vení. ¿Se escucha mejor? No, seguí vos. Bueno, ¿qué dice la ley de la no contradicción? La crítica que se le hace a la doctrina de la Trinidad es que es contradictoria e irracional. Sí, sería contradictorio decir que en la Trinidad Dios es uno en esencia y tres en esencia. No A. O sea, Dios es uno en esencia, A, y tres en esencia, no A. A ver, ¿se está entendiendo? Necesitamos el pizarrón. Tenemos que agarrar el pizarrón. Pero ahí en la hoja está clarito. Dios es uno en esencia, postura A, pero también tres en esencia. Si son tres en esencia, no es A. Hay una contradicción, para hacerla en criollo, o una cosa o la otra. Está. ¿Se entiende? O es uno o son tres. Ahí hay una contradicción. ¿Se entiende? Sí. No pueden ser dos cosas al mismo tiempo en el mismo planteo. Claro. Sin embargo, punto, ¿no? O una persona ve y tres personas no ve. Claro, una cosa o la otra. No puede ser una persona y al mismo tiempo tres personas. O es una o son tres. Ahí hay contradicción. Sin embargo, la doctrina ortodoxa de la Trinidad dice que Dios es uno en esencia, A, y tres en personas, B. Por lo tanto, no hay contradicción. ¿Por qué? Porque está hablando primero de la esencia y después de las personas. Cuando vemos en el logo, en la imagen del triángulo, ¿qué vemos ahí en el triángulo? Tres puntas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y al mismo tiempo dice por un lado que es No Dios. Claro, no es y es. Y por otro lado que no es, ¿qué cosa? Hijo, no es espíritu y no es padre. El dibujo nos ayuda bastante a entender esto. Entonces, ¿hay contradicción en la postura trinitaria? ¿Cuál es la postura de la Trinidad? La doctrina ortodoxa de la Trinidad dice que Dios es uno en esencia y tres en persona. Ahí no hay contradicción. La contradicción está en si es uno en esencia y tres en esencia. O una persona y tres personas. Ahí hay contradicción. Pero si decimos que Dios es uno en esencia y tres en persona, no hay contradicción. O sea, lógicamente es un resumen, es una conclusión muy corta. Hay que desarrollarla. No. En el punto B dice una esencia, tres subsistencias. No desesperen, ya vamos a terminar antes que las neuronas se quemen. En el chat pusimos que renuncia. En Dios no hay tres individuos, uno junto al otro y separados uno del otro, sino solamente distinciones personales de uno mismo dentro de la esencia divina, según Ulrich Berkhoff. Por persona, entonces, quiero decir, una subsistencia en la divinidad, en la divina esencia, una subsistencia que en tanto se relaciona con las otras dos y se distingue de ellas. Eso lo dijo Calvino, por supuesto partidario de la Trinidad. De esto se sigue que la esencia divina no es una existencia independiente que va con las tres personas. Si existiera así, no habría verdadera unidad, sino una división que conduciría al triteísmo. Berkhoff. Entonces, acá aparece otro concepto, otro término, la subsistencia.
O sea que en la Trinidad subsisten las tres personas. Claro. O sea, hay tres personas que subsisten dentro de la misma identidad espiritual, dentro de la misma esencia divina. Esto ya va aclarando, va explicando lo de la ley de la no contradicción, que explica que puede haber subsistiendo tres personas en una esencia divina, Claro. en donde los tres son iguales. Pero el punto C todavía agrega tres personas operando en un orden definido. Acá es donde vamos a ver lo que hablábamos hace un rato de la subordinación. En el Antiguo Testamento, Génesis 1:26, entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Qué dijo Dios? Hagamos. Plural. Pero dijo Dios, hagamos. Sí. Génesis 3:22, y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no se largue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Otra vez se repite el mismo planteo. Y dijo Jehová: he aquí el hombre es como uno de nosotros. ¿Quién dijo? Jehová Dios. Génesis 11:7. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda. Él habla de su compañero. ¿En qué historia se cuenta esto? ¿Aparece este versículo? En la Torre de Babel. En la Torre de Babel. En Isaías dice: después oí la voz del Señor que decía, singular, ¿a quién enviaré y quién irá por Nosotros. plural? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. O sea, tenemos estos pasajes en el Antiguo Testamento. En el Nuevo, Mateo dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí que los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Quién dice este es mi Hijo? Dios. Un padre. Claro, Padre. Entonces aparece la figura del Padre, la figura del Hijo y el Espíritu Santo en forma de paloma. Descendí. Mateo 28, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre. Y del Hijo. En el nombre. Claro. No dice en los nombres. Claro. Dice en el nombre del Padre Y del Hijo. y del Espíritu Santo. Ese versículo también da para un análisis gramatical, pero también están hablando de una singularidad y tres personas. Y en 1 Corintios lo que leíamos, esto no lo leímos. Ahora bien, 1 Corintios 12, 4 al 6. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. En realidad, en este pasaje se está hablando de los dones y los ministerios en la iglesia. Sin embargo, ¿quiénes están operando? ¿O quiénes están trabajando en la iglesia? Las tres personas. Las tres personas. ¿Se dieron cuenta? O sea, está diversidad de ministerios. ¿Quién es el que constituyó los ministerios en la iglesia? El Señor Jesucristo. Jesús, Efesios capítulo 4, y él mismo constituyó y habla de los 5 ministerios. Hay diversidad de operaciones, El primero de el los primero es el de los dones. ¿Quién es el que reparte los dones? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y Pablo dice que es el Espíritu Santo quien reparte los dones como él quiere. O sea, está hablando de una persona. El Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, porque ahí dice clarito que el Espíritu Santo reparte como él quiere.
O sea, el que está repartiendo, la persona que está repartiendo tiene capacidad de decidir y de dar como él quiere. Está hablando de alguien que tiene personalidad. El Espíritu Santo no es una fuerza, como dicen los testigos de Jehová, inanimada. Es la fuerza del Padre que actúa. Es una persona. Habla del Hijo, que también constituye los ministerios, y ahí también aparece el Padre operando. Dice que hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Aparece Dios, aparece el Padre, que es el que, en definitiva, tiene el poder para hacer todas las cosas, y lo hace a través también del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, al margen del tema de la Trinidad, es notable darse cuenta que en la iglesia en la actualidad, la Trinidad está operando. Porque a veces pensamos que es solo el Espíritu Santo, ¿no? Pero acá está clarito que en una congregación, en una iglesia, que sí está guiada por el Espíritu Santo, también está operando el Padre y el Hijo. El Padre, con la soberanía del Padre, supervisando todas las cosas y trabajando con su poder. El Hijo, guiando y acomodando los ministerios de la iglesia, y el Espíritu Santo repartiendo dones. O sea, vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo trabajando juntos dentro de la vida de una congregación. Eso sucede hoy, no es que sucedió en la iglesia de Jerusalén al principio. La Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, según lo que dice Pablo acá, son los que trabajan y operan dentro de una congregación. Y en el punto C se desarrolla un poquito lo que leíamos de Mateo 28, en el nombre. Y vamos a ver si terminamos con él. Pero el punto C es 3 personas operando en un orden, ¿no? Definido. ¿En el nombre? 3 personas operando en un orden definido. ¿Te faltó leer esa cuando leímos Dios, uno en esencia y 3 personas? Ah, ¿no leímos eso? No, saltaste directamente a los versículos. No lo leí. Gracias, Giselle. Ah, el C del 5. El C claro, del 5. Exactamente. Ah, al final, ¿eso no lo leímos? Ese no lo leíste Bastante porque de largo en ese. leíste los versículos. Bueno, pero creo que lo dijiste recién. Sí, eso es lo que dijo Berkov. Sí, no, pero leíste... Después saltamos a los versículos y no volvimos a ese. Berkov estuvo también en los anteriores. Bueno, pero es la idea. Ok, listo. Bueno. Vamos al C, acá, en el nombre. ¿Podés leer, Giselle? Ya que tenés la voz muy clarita, muy linda, muy transparente. En el nombre. Algunos estudiosos de la Biblia han afirmado que Elohá es la forma singular del vocablo Elohim, al igual que los otros vocablos que contienen la raíz El. Este nombre de Dios se usa tanto para referirse al único Dios verdadero como para referirse a los dioses paganos. Por ejemplo, Labán, reprendiendo a su yerno Jacob, le dice lo siguiente según Génesis 31:30. ¿Por qué me hurtaste mis dioses? Labán tenía ídolos o dioses paganos y para referirse a ellos los llamó Elohim, la misma palabra que se usa para referirse al único y verdadero Dios. Una ayuda que nosotros tenemos en nuestra traducción de la Biblia es que cuando Elohim se usa para dioses paganos, aparece Dios o dioses con minúscula. Ciertos críticos han sostenido que al ser Elohim en plural, ello constituye prueba del politeísmo de los antiguos hebreos.
Sin embargo, la prueba de que esto es una falsa acusación la tenemos en los adjetivos que acompañan el término Elohim de la Biblia y que se hallan siempre en forma singular. Así, en Génesis 1:1 se dice, no que Elohim, entre paréntesis los dioses, crearon, sino Elohim creó, Bará. En realidad, la forma plural de Dios en la Biblia evoca un sentimiento de reverencia. Es un plural majestático, el nombre que sintetiza todas las perfecciones divinas. Al mismo tiempo, insinúa la presencia de una pluralidad de personas en el seno de la deidad. Comparar igualmente los consejos en el seno de Dios. Hagamos al hombre, Génesis 1:26. Y he aquí el hombre es como uno de nosotros, Génesis 3:22. Elohim se deriva de una raíz que significa ser fuerte, poderoso. Este nombre del Dios poderoso conviene particularmente al creador de Génesis 1, donde se emplea constantemente. Aparece 2312 veces en el Antiguo Testamento. Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado. Bien. En este punto C tenemos una explicación, según el Diccionario Bíblico Ilustrado, de este término Elohim. Elohim, como vemos, es plural, pero sin embargo se utiliza utilizando previamente un singular, como veíamos recién. En Génesis 1:1 se dice, no que Elohim, los dioses crearon, sino Elohim creó. Bará. Acá la clave es la palabra creó. Claro. Si fueran varios dioses, ¿cómo tendría que redactarse eso? Creamos o crearon. Crearon. Pero ahí dice creó. Entonces está hablando en qué sentido. En singular, no en plural. Y como bien dice en otra parte, cuando se habla de dioses y se utiliza también el término Elohim, ¿cómo se traduce? ¿Con mayúscula o con minúscula? Con minúscula. Pero cuando se habla del Dios creador, aparece con mayúscula. Seguimos la semana que viene. Seguimos la semana que viene con el punto 8. No aprendí nada. En realidad, no se asusten, todo esto nos va a servir en algún momento como documentación o como para releerlo. No son cosas para tenerlas resueltas así, porque han pasado siglos y nadie lo pudo resolver así, pero por lo menos nosotros ahora estamos viendo los argumentos, las bases, los fundamentos que se utilizaron y se utilizan para defender las doctrinas. No se desesperen si todavía no entiendan todo. Después al final va a estar más claro, les prometo. ¿Oramos? Amén. ¿Querés orar, Susana? Si sobreviviste. Sobreviví. Ora. Bendito Dios, queremos darte gracias, Señor, por este tiempo. Darte gracias porque a través de tu palabra vamos a encontrar la luz necesaria para poder entender cosas que a veces se nos hacen tan complejas a nuestra mente finita, Señor. Y al único lugar que podemos recurrir es a tu palabra, que es donde vos dejaste todo lo que nosotros necesitamos saber de vos, Señor. Que vos guíes nuestras inquietudes, que estés abriendo nuestros ojos espirituales para que podamos entender lo que vos querés hablarle a tus hijos, Señor. Te damos gracias por este tiempo que Ricky nos dedica, gracias por este compromiso que tiene por enseñarnos a nosotros estas cosas que tienen que ver con tu deidad, Señor. Bendigo a los hermanos de la falda, gracias por ellos, gracias por todos los que están conectados, Señor. Gracias por este tiempo hermoso de comunión
aún a pesar de la distancia, Señor. Te bendecimos y te alabamos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús y del Espíritu Santo. Gracias por este tiempo, Señor. Amén. Amén. Amén.